Las ventas de seguro de vida dictan que toda venta debe hacerse en persona y con la firma sobre la línea de puntos para sellar el trato. Ahora bien, las ventas en Denver para esta aseguradora en particular estaban llegando a un punto crítico. Si bien Colorado era una mina de oro en términos de crecimiento, gracias a la infestación liberal de trasplantes que ha encontrado su camino aquí, la devastación financiera que ha dejado en la población en general lo haría pensar fuera de, por ejemplo, Colorado Springs o los suburbios, que uno se encuentra en las profundas trincheras del nivel de pobreza de Alabama. Esto hacía que las ventas fueran consistentes, ya que nos aprovechamos de cualquiera que pudiéramos, aunque para el vendedor de todos los días era una fiesta o pasar hambre. Por ello mismo no era raro que nosotros, que habíamos ascendido en las filas de la codicia, fuéramos enviados a cualquier lugar y en todas partes para asegurar las ventas. Yo mismo tomé la I-70 hasta Kansas para asegurar las ventas de fin de semana para mantener altos nuestros números y mantener mi empleo. En uno de esos viajes de regreso, me di cuenta de que en realidad mi hoja de ruta contenía un lugar que nadie había explorado en años. Un lugar que yo, nativo americano, nunca había oído hablar, con poblados como Naturita, Red Bell, Norwood y Nucla. Lugares que me parecieron intrínsecamente perturbadores. Sus poblaciones eran minúsculas incluso para los restos excavados de la infraestructura minera. Cuando entré a uno de estos pueblos, me encontré con franjas enteras completamente vacías. Pronto empecé a temer que no podría conseguir gasolina o incluso un lugar donde quedarme, lo que me retrasaría. Cosa mala cuando trabajas 14 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Las pocas personas que quedaban en los pueblos eran tan escasas que rápidamente fui la comidilla de toda la zona. Todos, por supuesto, conocían a los pocos hombres y mujeres que lo mantenían cuerdo en un lugar así, sirviendo como una conexión con la sociedad, supongo. Así que una nueva cara, entrevistando con un traje negro y corbata, una portátil y un maletín a su lado, tal vez parecía lo suficientemente trascendental como para llamar a tu prójimo. Las cosas fueron como normalmente lo hacen: un cierre por aquí, un podré pagarlo por allá, mientras veía como cada casa era diferente a la anterior. A la primera que fui creo que fue a Red Bell. Era una casa con muebles tan finos que parecía una versión casi aristocrática de la herencia de una minería de carbón con todas las comodidades de la clase alta, y al caer la noche, tuve que caminar penosamente a través de casas rodantes hasta mi destino final, una casa remota en una colina. No pensé mucho en ello hasta que vi el lugar. Con mucho, la construcción más extraña que jamás había visto. Decir que era espantosa sería una mentira. Tal vez a principios de los 70 un lugar así podría haber sido encantador, pero era como si cada sección de esta casa se hubiera construido hacia adelante una vez cada pocas décadas, ya que nada fluía o permanecía consistente. Uno podía pasar de caminar de un piso de vinilo a uno de madera dura y alfombras peludas, además de que también parecía apoyarse en esa colina, ya que parte de ella se elevaba hacia el costado de la meseta. Había tratado con muchos clientes cuya casa inspiraba lástima en mi alma: orina de gato, alojamiento deficiente, espacio habitable deficiente, destrucción de niños, destrucción de mascotas, incluso autodestrucción. Pero esta casa, bueno, me dejaba sin palabras. A pesar de todo el increíble espacio dentro de este extraño lugar, cada centímetro parecía estar ocupado hasta el borde con tesoros acumulados y caja tras caja de periódicos. También había franjas dedicadas a la taxidermia, pero incluso para mi gusto como cazador, estas cosas eran de mala calidad y nada impresionantes. La iluminación también parecía sufrir aquí. No puedo decir que eso fue porque estaban lejos de la civilización que existía, o si era simplemente la calidad estándar de las casas de la época. Algunas áreas ni siquiera tenían iluminación en absoluto y, en cambio, eran iluminadas simplemente con lámparas de aceite. Años más tarde, cuando me transfirieron a las ventas de seguros de hogar, puedo mirar hacia atrás y decir que tal vez nunca debería haberme sentado allí. No pretendo recordar el nombre de este hombre o de su esposa. Eran sin faltar al respeto del campo, y más del tipo que encuentras en las colinas altas que los que ves en los campos. Fueron increíblemente hospitalarios conmigo. Incluso me invitaron a comer algunas salchichas muy buenas y algo de té acompañado con galletas, así que, sintiéndome extrañamente encantado, dejé mi acto de vendedor de la muerte. Después de todo, sabía que no sería posible realizar una venta, y de todos modos ya me había asegurado unos 4,000. Charlamos sobre el estado de cosas de la política, una sentencia de muerte para cualquier venta, y luego hablamos sobre el impacto de sus implicaciones en las ciudades cada vez más terribles. Podía sentir que las cosas iban bastante bien,
pero eventualmente el hombre de la casa, como todo hombre, solicitó a su esposa que nos dejara solas para hablar de negocios. En los seguros de vida esto siempre es una señal de alerta. Se los llaman de una sola pierna, porque no pueden tener nada firmado sin que la otra mitad esté allí para confirmar. Al ver mi cara, él y ella me aseguraron de que todo estaba bien, así que solo supuse que esta era una situación muy poco común de ver, en la que un hombre se afirma a sí mismo como supervisor financiero en las tareas divididas de administrar los asuntos maritales. A medida que los negocios avanzaban, el ambiente cambió de tono. De hecho, no solo me di cuenta de que de vez en cuando soltaba alguna que otra frase extraña, sino que sus ojos se animaron y su sonrisa se alargó un poco más. Eres más joven que los que normalmente envían. La verdad pensé que preferían las alas viejas a las jóvenes. En ese punto, me di cuenta de que se refería a un encuentro previo con mi aseguradora. Esto no era del todo raro. Ellos y yo mismo éramos culpables de pinchar 2 veces los teléfonos anualmente hasta programar citas, así que le respondí. Siempre he sido viejo. Entiendo lo que quieres decir y no eres el primero en decirme eso, pero sí, parece que no he envejecido mucho desde los 17. Entonces aplaudió emocionado y comentó que pensaba que nosotros habíamos dejado de venir por completo con la forma en que se venían las cosas, pero me aseguró de que estaban haciendo grandes progresos en las minas y que estaba a punto de conseguir la rueda. Antes de que me diera cuenta, ya estaba de pie y me hacía señas para que lo siguiera y me mostrara lo que quería decir. Me mostró todo desde el vestíbulo hasta el piso de arriba, mientras que su esposa, que parecía compartir esa misma emoción, salió corriendo a buscar algo en el ático. El segundo piso de este lugar no tenía iluminación en absoluto excepto por sus lámparas de aceite. Los pasillos eran claustrofóbicos. Era una mala construcción, y por supuesto se encontraban repletos de cajas de periódicos. Me llevó a una pequeña habitación donde empezó a mostrarme sus diferentes baratijas, estantes llenos de frascos de vidrio, todos etiquetados con diferentes minerales en su interior, fotografías esparcidas y otros extraños surtidos de papeles. Gran parte de todo esto parecía excepcionalmente viejo, y fue entonces cuando mi sonrisa me traicionó, porque mi bisabuelo también tenía un pasatiempo similar de recolectar minerales de manera similar. Él tomó esto como una señal y comenzó a mostrarme muestras específicas explicándome en detalle que a su debido tiempo tendrían el resto de la rueda, y me entregó un frasco grande con algo en su interior que, a día de hoy, no solo me es difícil de describir, sino que también es la razón por la cual empecé a escribir esto. Tenía el aspecto de cobre desgastado, pero no era una piedra o roca sino algún tipo de metal. Parecía estar fracturado con una pequeña cuarta parte traqueteando con fragmentos de sí mismo en el fondo. Su construcción era como una curva suave en un camino plano, pero solo lo suficiente como para que al mantenerlo alejado de ti pudieras percibir eso. La parte inferior del metal estaba recubierta de ondas superpuestas, como ondas de Fahrenheit talladas en sus entrañas, mientras que su exterior parecía tener una sección ovalada y con una línea delgada que lo seccionaba por el centro. Entonces me dijo mientras lo examinaba: entiendo que no es tanto como ustedes esperaban, pero tenemos aún más de ella, aunque ya saben cómo son. Mira esto, mientras me señalaba la ventana más allá del cobertizo, y buscó a tientas en el escritorio desordenado unos anteojos de gancho polarizados con lados de cuero. Estaba muy oscuro en noviembre, pero me los puse de todos modos. No tenía idea de lo que me esperaba. Tal vez este tipo iba a explotar fósforo, pero en este punto una cosa me quedó clara. Incluso si mi monólogo interior no podía verbalizarlo del todo, este hombre pensaba que era alguien que no era. Antes de que pudiera reaccionar ya se había ido, y pronto sus fuertes pasos siguieron mis ojos desde su ubicación hasta entrar en este cobertizo. Allí me quedé durante unos segundos, sintiéndome extrañamente avergonzado, pero me aseguré de que el error fuera suyo. Le había explicado perfectamente por teléfono quién era y qué estaba haciendo aquí, y cualquier malentendido de eso era su culpa. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para procesar ese pensamiento, ya que una luz tan brillante como el maldito amanecer estalló en ese cobertizo. Salté fuera de mi piel y dejé caer esa botella, pero ni siquiera pude escuchar el vidrio romperse con la cacofonía tronadora que ahora consumía la casa. Institucionalmente, me di la vuelta y me quedé allí como un conejo paralizado ante un depredador. Inmediatamente pensé que de alguna manera me había metido en algún tipo de asunto de tráfico de drogas. La metanfetamina no es poco común en Colorado, y este hombre acababa de hacer añicos su laboratorio ante mis ojos. Pero cuando me arrastré hacia la ventana, no era eso en absoluto, y la luz era tan grande como en el amanecer y el ruido tampoco era como el de una explosión. Era una cosa zumbante de una magnitud increíble como la sirena de niebla de un faro. Cuando la luz finalmente murió, mis ojos aún estaban quemados, así que desafortunadamente eso me hizo imposible saber qué estaba pasando. A pesar de ello,
Pronto me di cuenta de algo moviéndose violentamente a mi lado, lo suficiente como para llamar mi atención hacia mis pies. Allí, entre los vidrios rotos, las piezas de aquel metal se retorcieron y retumbaron como el polvo en un parlante. Se movió de una manera que, incluso teniendo en cuenta las fluctuaciones de, digamos, magia barata como el truco del lápiz de goma, era imposible. Fue entonces cuando me di la vuelta y decidí escapar de aquel lugar que el tiempo olvidó. En el vestíbulo hacia el desván me encontré con su esposa devolviéndome una mirada y una sonrisa sin malicia, pero iluminada solo por su espeluznante lámpara de aceite. Ya sea por el subidón de adrenalina, corrí hacia la salida como una polilla quemada por la arrogancia de acercarse demasiado a las llamas. Por suerte llegué a mi auto sin problemas y huí de allí, pero incluso después de 16 horas de trabajo y conciencia, entré en un estado de pura funcionalidad. El shock no mortal es una extraña serenidad. Sigues adelante y el tiempo realmente no significa nada. Al final me encontré un día después a cientos de millas de distancia, y aparentemente había llevado el auto hasta el último galón, donde puedo suponer que dormí después. Me había costado una portátil y un maletín lleno de carpetas con materiales preparados, y una buena reprimenda por parte de mis superiores que esperaban que volviera y trabajara hace un día. Por suerte no estaba lejos de una casa de waffles, así que fui ahí. Me senté y comí unos huevos escalfados como me gustan. Solo comí y esperé. No fue realmente hasta que, después de que me convencí de que debería estar despertando, que traté de comenzar a reconstruir lo que sucedió exactamente allí. No dejaba de darle vueltas y vueltas a mi cabeza, como si lamiera un bocado atrapado entre mis dientes hasta que la lengua se me despellejara, pero simplemente no tenía ningún sentido más allá de los hechos de lo que realmente había ocurrido. Nunca volví a Núclea, y mi tiempo en la aseguradora pronto llegó a su fin, ya que ya no podía soportar la vida de un drenador de vida corporativo, que se sustentaba del sufrimiento tanto del consumidor como del subordinado. Pasé a otras cosas y disfruté de un nuevo éxito en otras compañías de seguros de mayor reputación, pero hasta el día de hoy todavía miro hacia atrás y me pregunto si realmente sucedió de esa manera. Quizás tenía razón, y era algún tipo de productores de drogas, tal vez me habían drogado durante la comida, y todo lo que escuchaba y veía eran las terribles alucinaciones de una mente joven y estresada, aunque eso no explicaría a mi oído izquierdo, que si recuerdo, mientras comía ese huevo escalfado seguía sangrando, perdiendo una buena cantidad de audición. Si alguien sabe algo sobre esto, minería o incluso sobre Núclea, siempre estoy dispuesto a escuchar. Gracias.